tal? ¿Cómo estás? estamos? Bienvenido. Placer, permiso. Sí, adelante. Qué lindo, ya nada más arrancar se nota que hay un artista acá, ¿eh? Muchas gracias. Qué maravilla. Mira, ella infaltable, ¿también es de escultura ella o no? Sí, Capuchona es la más criada acá de la galería. Qué bien, mira qué recibimiento más bueno tengo. Qué lindo. Vamos para adentro. Dale, por favor. Hoy en Únicos visitamos a uno de los mejores artistas, escultores y diseñador paraguayo, Juan Pablo Pistilli. Lo visitamos en la Galería Pistilli, casa que alguna vez fue de su padre y también fue su estudio de trabajo. Gran escultor paraguayo, Hugo Pistilli, al que se conoce como el poeta del metal. Cuando su padre murió, Juan decide trasladarse al estudio y convertirlo en su casa, su vivienda y su taller, donde también, además de exponer sus obras, expone obras de otros artistas. También realiza esculturas gigantes de metal y una de ellas es la que podemos encontrar frente al edificio Aviadores, una obra que representa la libertad de los aviadores del Chaco y como la obra de la entrada de la ciudad de Tobatí. Juanpi, como se le conoce, nace en Asunción. Sus padres siempre lo incentivaron a crear y amar el arte. Cuenta que desde pequeño ya fabricaba sus propios juguetes y así terminó haciendo esculturas de metal. Durante sus inicios también fue diseñador de joyas y esto surgió gracias a una feria en la que expuso en la casa de Beatriz Holden en su ingreso a la Facultad de Arquitectura. Actualmente en su galería está trabajando en un espacio para que los colegios, los niños y todos los interesados puedan visitar y ver cómo se trabaja desde dentro el metal. Entre sus proyectos está la realización de una escultura gigante en la costanera de Asunción en homenaje a Félix Pérez Cardoso. Hoy con nosotros, Juan Pablo Pistilli. Bueno, qué maravilloso, qué obras estoy viendo, qué apellido, Pistilli, qué artistazo vos, pero qué carga encima, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad que lo tomo con mucho orgullo y muchas veces mucha gente habla como si fuera que es una mochila pesada por la responsabilidad, pero eso es un desafío constante y sobre todo la forma que nos educaron mi papá y mi mamá, que siempre nos hicieron. De eso vamos a hablar dentro de un rato. Sí. Primero me gustaría entender una cosa. ¿Dónde estamos? Contame esto. Esta es mi galería, taller, casa, pasaje de escultura, son muchas cosas juntas. Se mezcla un montón de actividades, digamos. Completamente, y sobre todo queriendo darle un énfasis cultural al barrio, a Trinidad. Sí, porque acá en este caso, en esta sala, no estás solo vos, ¿verdad? Sí, hay otros obras, artistas. sí, de Marcelo Carpita, que es un artista muralista de Argentina y que esta es su obra Caballete. Hay obras de mi papá, hay obras de Fósil Rivera. Tratamos que sea un espacio donde la gente pueda adquirir obras. Si bien ya ubica que hay esculturas mías, también yo quiero promover a otros artistas. Hay un sello muy determinado, Juan Pablo. ¿Te llamo Juan Pablo? ¿Tenés algún apodo o es Juan Pablo? Juanpi me dicen todo, pero Juan Pablo igual. Juanpi te voy a llamar, Juanpi. Hay un sello muy determinado en el cual decir este Juanpi, este no, este Pistilli. ¿Se puede confundir entre el papá, vos o tú? A mí me costó mucho encontrar mi propia línea. Y fue como, cuando él falleció, es como que yo me tomé todo ese tiempo para desarrollar mi obra. Y ahora que pasó más tiempo, es como que utilizo algunos elementos con libertad que utilizaba mi papá y no tengo tanto drama, así como también me inspiran otros artistas. Pero pasa mucho que cuando uno está creando también hay gente que la admira a uno y que también de alguna manera se inspira en la obra de uno y reproduce a su manera, pero con un estilo. Pasa mucho en el arte, pero yo siempre busco mi obra y transmitir el mensaje que quiero en el momento. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo.
Here comes the sun and I say it's alright. Little darling, Una cosa que siempre me intrigó y por suerte hay una explosión ya cultural en Paraguay hace mucho tiempo, a base de muchísimo esfuerzo por parte de los artistas, porque realmente siempre es la eterna queja, ¿verdad? La poca ayuda que hay del gobierno que sea, ¿verdad? Siempre hay poca ayuda. ¿Se puede vivir del arte? Y es un privilegio. Yo en ese sentido puedo ser un agradecido que vivo de mi obra, pero una lucha constante, como me estás diciendo, y sobre todo siempre me gusta mencionar a mi papá Hugo Pistilla, a don Germán Gullari, a Carlos Colombino, Ángel Yegro, o sea, todos los artistas que sobre todo desarrollaron su obra durante la dictadura, que ellos sí vivieron la peor parte, vamos a decir, desde la protesta hasta el enfrentamiento con su obra. A nosotros nos dejaron ya un camino que nosotros tenemos que tomar una posta y hacer mucho más que ellos con todo lo que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces sí creo que se apoya más. Los jóvenes en general tienen ya costumbre de querer adquirir obras de arte, regalar obras de arte. O sea, ¿en serio? Sí, a mí me pasa mucho eso, que la gente regala mi obra, por ejemplo, a un casamiento, algún acontecimiento. Aparte hago premios, trabajo con las empresas de repente cuando quieren hacer alguna distinción. Como que se abrió mucho el mercado, por decir así, y sobre todo que la gente quiere exclusividad y ya hay un público más amplio. Vos sabés que yo soy un apasionado de todo lo que es el arte y fomentar, por supuesto, el arte y más cuando es nacional. Y ver, por ejemplo, una escultura que hace un ratito estaba viendo por Aviadores del Chaco, una escultura bellísima. Sí. Y te preguntaba, es tuya esa, ¿verdad? Esa escultura es mía y fue muy linda la experiencia de trabajar también con Kodak Week, que me tuvieron en cuenta, y con todo el equipo de trabajo de ellos. Y sobre todo que manejaron conceptualmente todo el edificio en homenaje a los héroes de la Guerra del Chaco. Entonces fue un placer trabajar y sobre todo que esté en el espacio público, ¿verdad? Si viene un edificio que tiene un carácter privado, la forma que se montó la obra es de carácter público y está como un monumento para la ciudad, que es algo que le hace falta mucho a Asunción. hey Jude. Ya desde la fachada, si uno observa, va a encontrar ahí una estatua hecha por el escultor paraguayo Pistilli, en acero inoxidable, que es una alegoría a un aviador de la Guerra del Chaco. ¿Verdad que sí? Porque está bien, hay muchas obras y tenemos muchos artistas, pero a veces tenés que ir a sitios especiales o están en casa las obras. Y es lindo cuando podés disfrutarla a diario y pasar y ver. Pero bueno, como me gusta saber siempre el origen de todo, contame, ¿dónde naciste vos? Nací en Asunción en 1979, en octubre, el 2 de octubre. Pucha, me parece ya que casi me va a dar tu... No, en realidad, mi casa materna y paterna es en el grupo habitacional Aeropuerto, que ahí vive todavía mi mamá, y viví ahí hasta los 26 años. ¿Cómo era el entorno donde naciste? ¿Qué es lo que vos veías? Así, tus primeros recuerdos, ¿cómo fueron? Y muy libre, o sea, de repente siempre nos reímos en la mesa los domingos porque a veces hasta como que ya le critico así, de que demasiada libertad ya nos dieron y ya chocamos con el sistema todo el tiempo, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, porque se supone que los artistas son súper bohemios, tienen otra estructura mental, otros códigos, ¿cómo era todo eso? Y en casa nos permitían desarrollar lo que quisiéramos, o sea, siempre mi papá y mi mamá buscaron que tengamos nuestro espacio. Por decirte, en nuestra pieza podíamos hacer lo que queríamos, siempre y cuando cumplamos con el colegio. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos Carlos, eran? el mayor, Fernando, que es el escritor, Mónica y yo soy el menor.
times of trouble. Te voy a decir una experiencia, ojo, ¿eh? Sí. Me acuerdo cuando yo era muy jovencito, fui de visita a la casa. No te voy a decir quiénes eran, pero eran relacionados con el mundo del arte y también eso. Y entonces me llamó la atención porque en un momento los hijos empezaron a hacer un lío bárbaro en la mesa con los platos, como eso, y decían, déjale que experimente. Y yo me quedé, déjale que experimente, el lío bárbaro estaban haciendo y déjale que experimenten. Entonces más o menos era así. Sí, en algunos aspectos sí. Nosotros en la mesa sí tenemos como muy claro que disfrutamos de comer bien, y lo que sí tuvimos siempre es como poder discutir los temas. O sea, nunca nos dijeron no tenés que hablar porque sos chico o ese tipo de cosas. Había o sea, libertad. Los domingos es como que debatimos de todo y discutimos, y si alguien de afuera nos ve parece como que nos estamos mandando al demonio y después nos despedimos con un beso. O sea, es como que siempre muy efusivo todo. Sí, sí. Decime, ¿con qué te divertías de chico? ¿Te acordás vos a qué era lo que jugaban? Porque si las habitaciones, las piezas eran campo libre así. Y me gustaba muchísimo jugar fútbol y sobre todo dibujar. Y el estímulo siempre tuve de mis padres, porque siempre tuvimos lápiz, papel, pintura, arcilla. Pero ellos trabajaban en la casa, ¿cómo era? Eso quiero entender tu entorno. ¿Qué comienzo, había? ¿Qué es lo que veías vos? y al comienzo mis hermanos mayores sí vivían en el casa-taller de mis padres. Pero después yo ya nací en el grupo habitacional, que ahí era ya la casa y el taller aparte. Estaban separados. Sí, de hecho, este fue el taller de mi papá. Ah, este ya era el taller. Sí. A mí me pasó que cuando falleció mi papá fue como una reacción, que yo al día siguiente que le enterramos, yo me mudé acá. A la y pucha. le conté a mi familia que yo me iba a dedicar completamente. Y esto era... bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Sí, sí. ¿Podemos pasar por ahí? Sí, por favor, adelante. Vamos por ahí. Vamos, así ya me terminé de contar. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Life goes on. Oh, bloody, life goes on. Life goes on. Desmond takes a try. Vos sabés que desde que entré me está costando mirarte directamente a vos la cara, porque es tan apasionante todo lo que voy, y cada rato descubro algo nuevo que no me había dado cuenta que estaba. Cada rincón prácticamente de este sitio tiene una obra de arte. Me ibas a comentar justamente por qué decidiste instalarte acá, o cuándo fue el cambio este. Sí, fue justo 2 días después que falleció mi papá. Fue como un quiebre para mí ese momento, pero es como que reaccioné de una manera de refugiarme acá en su espacio. Y me mudé, y en la misma semana le conté a mi familia que yo iba a quedarme a cargo del taller. Y bueno, desde ese momento estoy trabajando en este lugar que adoro. There are places I remember all my life. To some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. La verdad que empecé haciendo muchos aros, collares. Viajé a muchos lugares con playa porque vendía los aros en la playa. No, o sea, era o sos medio bohemio. Contame esa parte, quiero saber entonces, pero Sí, no hagas el salto tan grande, Juan Pablo. A ver, ¿tu adolescencia cómo fue? ¿Qué hacías? A ver, ¿fuiste buen chico o tenés cara de pillín? No, sí, inquieto, y de hecho mis amigos, toda mi promoción, éramos como bastante movidos y muchas cosas que ahora te das cuenta que están mal con el tiempo porque éramos muy efusivos. Porque eras rebelde, ¿sí? ¿O Sí, cómo te dio? en todo sentido, pero como una adolescencia muy convencional en cuanto a que jugaba fútbol, salía con mis amigos y amigas. Todo siempre en Asunción, todo era. Todo en tu vida. Asunción, todo en ¿Cómo Asunción. era?
entré en el colegio Dante Alighieri, o sea, todos mis hermanos entramos ahí y bueno, ahí con lo que decís rebelde y un montón de cosas también, no era muy disciplinado, no terminé en el Dante Alighieri. Era un grupo muy lindo, o sea, de hecho seguimos reuniéndonos, pero nos separaron en secciones. A la pucha, qué terrible habrán sido. Necesitamos estar siempre juntos. ¿Qué edad tenía más o menos? Y tenía 16, 15, 16. Qué increíble, vos sabés, como a mí me pasa a veces que analizo ciertas cosas que antes pasaban y decía la pucha, cómo era normal ciertas cosas que hoy no son normales. Sí, normalizamos un montón de cosas. Y yo creo que para bien son muchas cosas. También hay cosas extremas, pero sí que mi generación nos tocó como ese quiebre de empezar a darnos cuenta que muchas cosas no era bueno. Y como nosotros no teníamos problema porque llevábamos de buena forma, no sabemos si le afectaba a otra gente. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Me dijiste en un momento dado que cuando vos naciste ya no estaban en el mismo sitio el taller y la casa familiar. Sí. De acuerdo. Entonces, ¿en qué momento vos decidís o te piden tu papá que vayas al taller a colaborar o cómo es? Yo siempre fui muy compinche con mi papá. Contame eso. Me encantaba estar con él. ¿Entendías lo que hacía? Sí, yo entendía lo que hacía. Sí. ¿Entendías su arte? ¿Entendías lo que hacía? Sí, porque él nos hizo ser parte siempre. Por decirte algo específico, él estaba por exponer sus obras, que él siempre hizo como series que ponía sus muestras individuales. Y por ejemplo te decía, ¿qué sentís cuando ves esto? ¿En serio? Sí. Y de repente, por ejemplo, lo más emocionante era cuando vos le dijiste un nombre y veías que llevaba ese nombre la obra, te inflaba, te quedaba como que vos eras un capo. O sea, qué bueno. Sí, qué bueno. Había una buena química entre ustedes, una buena energía entonces. Sí, demasiada. Por eso a mí me afectó mucho, cuando él falleció, me afectó más que murió mi amigo, mi mejor amigo. Y también la parte de lo que es perder a mi papá, ¿verdad? Y todos los que le conocieron a mi papá sabían que era demasiado bueno, pero yo tenía como una relación más de que tenía un amigo grande. Qué lindo eso. Claro, fue un golpe enorme entonces cuando él se fue. Enorme. Y por eso te digo como un quiebre, pero un quiebre que yo asumí como una responsabilidad que nadie me impuso, pero fue una reacción como que tomé una aposta. Decime, antes de pasar esa aposta, quiero entender algunas cosas. ¿Le criticaste alguna vez? ¿Te atreviste a decirle, yo haría esta obra así, yo la cambiaría? ¿Él aceptaba eso? ¿Cómo era él? La verdad que no entraba en su parte creativa, no, pero de repente le decía lo que sí me gustaba o lo que me llamaba la atención. Y sí me gustaba dibujar. De hecho, me quebré una vez buscando su archivo que tenía guardado todos los dibujos que yo hacía de su obra. Yo dibujaba, miraba su obra, dibujaba y le ponía alguna dedicatoria. ¿En serio? Sí. ¿Y eso no pensás editar algún día, no tenés? Y no pensé, pero ahora que me decís... Que sería fantástico que edites esto y que esté en un... Y sí, me da un poco de vergüenza las cosas que le ponía, porque le ponía cosas así... ¿Qué ponía? Al hijo más bueno del mundo, cosas siempre ponderándome yo mismo.
Pero ¿por qué? Y sí, porque el ego pues siempre le hacía un homenaje a él, pero tipo me piropeaba yo mismo. Hugo Pistilli fue apodado el poeta del metal por el escritor José Luis Apleyar. Nació el 18 de septiembre de 1940 y dedicó toda su vida a la pintura y a la escultura. Ganó numerosos premios en estas áreas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Que vamos a ir incorporando otros temas más adelante y con una escultura que mi hermano hizo en base a una escultura más pequeña de mi padre, porque queríamos que esté una de sus aves muy simbólicas de él, ¿verdad? Y en gran formato, y Juan Pablo entonces interpretó esa escultura y la hizo así. Qué lindo. Bueno, contame una cosa hablando de eso. ¿Y de dónde venía esa vena artística en tu papá inclusive? ¿Cómo eran los antepasados de ellos? Contame eso. Mira, justamente mi hermano Fernando hizo como, un libro de poesía como contando un poco la historia desde su visión de poeta, ¿verdad? Y nosotros, mi bisabuelo fue sastre y era muy buen sastre y él vino de Italia. Y ya mi abuelo, ellos tuvieron mimbrería con mis tíos y mi papá y todos sus hermanos trabajaban en la mimbrería a la par que estudiando, que hacían otras cosas. Y mi papá siempre mencionó que su obra era como que pasó del mimbre al metal. Al metal, claro. Y hablaba que el mimbre trabajaba en frío y el metal en caliente. Y de hecho su figura estilizada surgen mucho del material del mimbre y también de lo que él patinaba. Mi papá era patinador artístico, o sea, bailaba. Y muchas de sus figuras que tienen vuelo o que tienen estilización, claro, tienen que ver con... o sea, en mi visión, desde el mimbre y el patín. ¿Y vos patinaste alguna vez? Patinábamos todos cuando chicos. ¿En serio? Sí. Ahora estoy restaurando justamente un patín que era de mi papá. ¡Qué vida! ¿Ves? Si te pones a analizar y empezás y escuchándote y viendo eso, de verdad, ¿con tu mamá qué hacía? ¿Tenía alguna profesión? Mi papá y mi mamá se conocieron en Bellas Artes. O sea... el arte completo ahí. Sí. Y bueno, entonces, claro, ustedes experimentaban. Sí, muchísimo. Experimentaban en esa familia. Jugamos. Pero había rutina. Quiero entender un poquito. ¿Había algún tipo de rutina? Siempre buscaron mi papá y mi mamá estar presentes en el almuerzo, que era como un motivo de reunión. Y la cena, sí, que ahí viene la parte bohemia que decís. Nosotros crecimos prácticamente en el bar San Roque y cruzando a otro bar que se llamaba La Familia. O sea, ellos eran bohemios y nos llevaban con ellos. O sea, tipo, como que desde chico tuvimos amigos grandes. O sea, yo a Pleyar le trataba como a un tío. A William Becker también, y convivíamos con el ambiente artístico porque ellos nos llevaban a todas partes y yo creo que eso fue algo demasiado mágico para toda nuestra infancia y es lo que estimuló a que veamos diferente todo, ¿verdad? ¿Y cómo les veían a ustedes? ¿Vos te acordás qué opinaban tus amigos, los conocidos? En el colegio era muy simpático porque siempre que la profesora preguntaba ¿a qué se dedica tu papá? Y yo decía que era escultor, te decían, ¿pero en qué trabaja? Te decían. Qué terrible eso. Era como para ellos mi mamá era la que trabajaba y mi papá era un vago. O sea... Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana, a tan solo 1.500 metros de la ruta Transchaco y a menos de 1 hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. A ver, estamos en un momento en que vos estás creciendo, adolescente, un poquito loco parece, divertido. ¿Y cuándo empezás a decir me animo a hacer eso? ¿Guardás alguna de tus obras? ¿Guardás algo que haya sido alguno de tus inicios así? Y mi hermano mi mamá guardó también mucho. En el colegio dibujaba cuando era en primaria. Por ejemplo, en primaria me pasó que yo pinté un árbol rojo. Y me decía la profesora que los árboles no son rojos, que tenía que ser marrón, verde. Yo llegué a casa y le conté a mi papá y mi mamá y mi papá me dijo, decirle a la maestra que tu árbol es rojo. Yo conozco árboles rojos, por cierto. Claro, también hay, pero es como que había esa cuestión de que desde chico, desde jardín, que yo le tenga que ir a decir a la maestra, mi papá dice que sí puedo hacer. O sea, es como que nunca... normalmente a los chicos, si dice la profesora, es como que le dicen, tenés que hacerle caso a la profesora, a la maestra. Y a mí me decían,
vos podés hacer como querés si vos ves así. Mira, Entonces, eso es fantástico, porque el otro día justamente yo estaba poniendo el mensaje de un señor que es escritor, un escritor muy famoso, donde él contaba su experiencia en la escuela, cuando la maestra, él escribía y le dijo, vos no vas a hacer nada, la escritura no vale para nada, dedícate a otra cosa, buscate una profesión. Y él contaba cómo para él la profesión, la lectura y escribir libros era apasionante, y cómo gracias a Dios le contó a su papá y su papá le dijo algo parecido que lo que te dijeron a vos, ¿verdad? y el estímulo. Por eso es bueno estimularle a los chicos, porque entonces después ellos pueden decidir qué quieren hacer. Pero la aproximación al arte para mí es vital, y también te iré contando cosas que deseo desarrollar respecto a eso. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get home about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Quiero hablar de ello. Te quiero contar una anécdota muy rara, pero creo que alguna vez la he contado, pero es muy fuerte. Mi hermana Mariana tiene 11 meses más que yo. Esos 11 meses han marcado mi infancia, porque no sabes lo terrible que era Mariana, que es Mariana. A mí desde chiquitito se me intrigaban las cosas. Es muy fuerte lo que te voy a contar, pero cada vez que me acuerdo me divierte. Le pregunté a mi hermana imagínate, yo tendría 5 o 6 años, ella imagínate, 6, 7. ¿De dónde salía la pintura? ¿Cómo se hacía para pintar las casas? A ver cómo cuento para que no quede desagradable. Y me dijo ella, perdón, que era cuando uno estaba suelto de vientre. Que la pintura se hacía con excremento. Sí. Con diarrea. Entonces yo imagínate, con 5 o 6 años, como nunca tenía eso, decidí agarrar y mezclar en un bote con agua, en un balde con agua, hice con 5 o 6 años ahí mis cositas y le pinté toda la pared del fondo a mamá. Con eso, cuando llegó mamá y se encontró la pared del fondo marrón, te juro que lo siento, pero que nunca en mi vida me olvidé, Mariana, qué terrible era. Qué experiencia. Bueno, vos sabés que hablaste de cómo se vivía, qué diferente era cómo vivíamos en esa época. Yo me divertía en el patio de mi casa, salía a la calle, le robaba huevo a la vecina, le ponía a mamá en la cama, a su gallina los huevos. ¿Cómo se divertía uno de otra manera? Tenía otra forma y iba experimentando. Eso que vos contás, tal vez mucha gente hizo de alguna manera, pero ni cuenta porque tiene vergüenza de contar, ¿verdad? Y yo no tengo vergüenza porque me divertí toda mi vida. Mi hermana Mariana es terrible. Y me hizo pintarle toda la pared a mamá así de eso. Bueno, pero es como un adelantado porque en Nueva York en un tiempo había el arte catológico. Qué horror, no, déjate. Bueno, me hablaste en un momento dado de que empezaste a hacer joyas. Contame eso. Sí, en realidad es como que todos los inicios que tuve siempre fue jugando, porque en el taller probaba muchas cosas. De hecho, nuestros juguetes, todo también de niños hicimos en el taller, pero lo de las joyas surgió ingresando a la Facultad de Arquitectura. Había una feria que realizaba Beatriz Holden, la hija de Holden Jara, y en su casa hacía una feria muy linda y me invitaron para exponer ahí. Y yo pintaba chapitas de acero inoxidable que cortaba de distintas formas y pintaba paisajecitos en miniatura, qué sé yo. Lo que sea que me pedían pintaba, pero en miniatura. Y fue ahí que junté plata como para irme a la playa en verano, y empecé a ver que me iba bien en cuanto a que era un ingreso que tenía así. ¿A dónde bueno. te fuiste? ¿A qué playa? Empecé tipo Camboriú con mis amigos, todo, pero después me fui recorriendo todo el sur y yendo hacia el norte. O sea, fuiste hippie. Sí. No se le llamaba hippie a eso. Claro, pero también fue un quiebre que hice con respecto a lo que era la feria para empezar a exponerme individuales, justamente
porque acá se etiqueta mucho y era como dejar de lado. Ahora retomé la joya, pero ya como artista, de otra manera. Ahora comprar es más fácil. Ingresá desde tu computadora, tablet o smartphone a www.supermercadoslabomba.com.pi y listo. Compra desde la comodidad de tu hogar marcando tu fecha y horario de entrega. No esperes más. Ingresá a www.supermercadoslabomba.com.pi y encontrá los mejores precios. Supermercados La Bomba. Lo mejor para tu familia al mejor precio. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green. Pero que habrás vivido, contame Sí. alguna, por favor, alguna anécdota de ese viaje. Conocí demasiada gente y es como que, por ejemplo, me iba 15 días y me quedaba 2 meses o 3 meses. O sea, Enamorado. te enamorás del lugar, te va bien vendiendo, me gusta comer y tomar, escuchar música en vivo. Entonces era como que te dejas llevar. Te dejas llevar y conoces tanta gente y aprendes un montón de cada gente de que un montón conoces. de culturas, entonces entró en Sí. un montón de experiencias. De hecho, acá no había mucho las herramientas y todo para desarrollar con alambre. Yo hacía más estas chapitas pintadas y conociendo a la gente en Brasil, a una artesana que le conocí me contó dónde podía tener la pinza, viendo cómo trabajaban. Cuando me di cuenta que yo estaba como relajado, o sea, entre comillas, es como que yo tenía siempre la casa de mis padres, pero yo podía... ¿Sabías dónde volver? Sí, y ver que hay gente que se dedicaba para vivir y con su gente y que vos le estás, no te digo quitando trabajo, pero sí... Compitiendo, una competencia. Pero con su día a día, cuando me empecé a dar cuenta que había un tope, es como que ahí paré de hacer eso. You all see the love there that's sleeping. Warm my guitar and gently weep. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar and gently weep. Hoy por hoy, por ejemplo, sos más conocido como escultor que como pintor, ¿verdad? Me pasa mucho. Te pasa todavía, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Y yo creo que son por eso que hablábamos de las etiquetas. Y también, bueno, mi papá era escultor muy conocido y es como que se asume. De hecho, mi papá pintaba también y muy poca gente conoce su pintura. Yo creo que al dedicarse al arte no hace falta tener una definición específica, si sea escultor, pintor, también dice instalaciones, también dice acting. O sea, yo creo que uno tiene que tener la libertad. A mí me mueve más lo que quiero transmitir y cuando quiero transmitir algo veo el medio para transmitirlo. Entonces no es que estoy todo el tiempo pensando en escultura, en pintura. Por eso también lo de las joyas. Las joyas me dan mucha libertad en ese sentido porque no estoy dándole una carga conceptual y de sentimiento. Busco muchas veces más la estética. Entonces como que todo va junto, no puedo definirme nada. Vas compensando, depende del momento o la situación. Me gustaría hablar contigo de presente, de futuro, pero recorrer un poquito más también. Y sabes que me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a esta juventud, a estos niños. ¿Cómo le tendrían que expresar a lo mejor? No sé, a lo mejor es complicado lo que te digo, a su familia que quieren entrar en el mundo del arte, porque no siempre son comprendidos, no siempre les dan el material adecuado o quieren darle un dinerito para que ese niño, esa niña tenga el material con que trabajar, ¿verdad? Y es complicado.
Es complicado y de hecho a mí me estimula muchísimo que vengan los niños al taller en sí en cuanto a lo que es esa aproximación al arte y a perder el miedo. Y Ahora hablamos de eso. Vamos a tomar un cafecito. Dale. ¿Te queda todavía el tuyo ahí? un traguito todavía. Ahora seguimos entonces. It's been a hard day's night, and I've been walking like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get some money to buy things, and it's worse than just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I more? 'Cause when I get you alone, will make me feel alright. Qué lindo esto. Quedamos en que ahora me contarías un poquito presente y futuro sobre todo, Sí. de Juanpi. Bueno, contame primero, perdón, ¿dónde estamos acá? Y luego me habla de eso. Sí, y acá estamos tratando de generar como un espacio que sirva para los colegios, para los chicos que nos van a visitar o cualquier persona que esté interesada. Yo le llamo pasaje de cultura a todo eso que pasamos. Sí, lo que vinimos hasta Sí, acá. que haya cultura de distintos artistas nacionales de mi colección y que por suerte de a poquito vamos teniendo más obras en nuestro acervo. Qué lindo, qué lindo. O sea que acá se puede visitar, se puede ver. Pero una de las cosas que me llama la atención es que hablaste de grandes obras. ¿A vos te encanta hacer las grandes obras? De gran formato, De sí. gran formato, ¿verdad? Sí, y tuvimos varias de las obras de gran formato que hicimos que están en la ciudad y en otra, en Asunción, también en Tobatí, también que hice para otros lados. Las hicimos acá en el taller y por suerte nuestro vecino siempre nos permitió sacar por su patio. Ah, sí, claro. porque Eso son muy justo te grandes. iba a preguntar. Claro. Si son de gran tamaño, ¿por dónde salen? Sí, y ya tuvimos la suerte de trabajar también en la metalúrgica de Wally, de metales procesados de la familia Bogarín, que nos ayudan ya en su espacio a elaborar las obras y de repente nosotros estamos trabajando en los detalles y el montaje hacemos in situ o de otra manera, pero nuestros comienzos sí hacíamos la cultura sin preocuparnos cómo íbamos a sacar y por suerte el vecino Tanaka no dejaba meter la grúa y Qué era bueno. más show creo cuando sacábamos la cultura acá al patio que el montaje mismo. Yerba mate compuesta de Arcoiris, orgullosamente paraguaya. Qué lindo eso que pueda haber. Lo hablamos creo que antes ya. Esculturas en sitios públicos, ¿verdad? Un sitio donde se pueda visitar, donde haya más movimiento, no solamente que lo disfruten en privado, que también está bien. Sí, y de hecho siempre traté de darle a mi obra ese carácter, de que esté en espacio público, de que la gente se pueda aproximar. Tengo mucha suerte de que se van dando, como ese caso que hablamos de la Torre Aviadores, pero también hice obra en el acceso a la ciudad de Tobatí, que es un formato interesante de más de 12 metros. Ahora estamos con un proyecto en la Costanera en homenaje a Felipe Pérez Cardoso Qué y lindo. al Pájaro Campana y al arpa en sí, que va a estar en la Costanera también de 15 metros. Siempre estamos en esa búsqueda de que hayan obras en la ciudad y, como te digo, de carácter público. Urba Inmobiliaria trae su nueva fracción La Elena, ubicada en la ciudad de Benjamín Acebal. Un loteamiento único e ideal para que tengas tu casa de fin de semana. A tan solo 1500 metros de la ruta Transchaco y a menos de 1 hora de la capital. Conoce más a través de las redes sociales de Urba Inmobiliaria. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Quiero agradecer a Arcoiris que da sabor a nuestra vida con esos exquisitos productos, a Supermercados La Bomba que está cada vez más cerca tuyo y también podés comprar a través de internet. También agradezco a Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo y pon los pies sobre tu tierra. Agradezco a Óptica Visión que me hace ver un mundo fantástico como estas obras bellísimas. También agradezco a Andy Makeup que me deja como siempre churrísimo en cada grabación. A Complot que me viste maravillosamente bien desde el primer día y a Ña Virginia que nos cuida en todos los rodajes. Muchas gracias.
está encantando muchísimo. Ya quería conocerte hace mucho porque me doy cuenta que de verdad es tan amplio todo tu arte, lo que haces, que me encanta. Hemos hablado muy poco de la parte de la pintura, ahora luego mostraremos las imágenes, pero pintás fantástico también. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia mi estudio de pintura. Justamente, mira sí. la mucha. Hacia el estudio, mira este. Es de un árbol que se secó y como se secó le intervine y le puse en el mismo lugar donde se secó. Acá mismo, pero ya es una obra ahora. Ya es una obra ahora y sí. Y al lado está la vida. Sí, que está creciendo ahí mi naranja. Bueno, me gustan contame, mucho las plantas. Pintura, ahí. Ahí pinto. Este es un terreno muy peculiar porque termina así en forma triangular. Termina en 1 metro. Y ese espacio me gusta mucho por la luz que tiene y porque me aíslo un poco también. Yo trabajo en equipo con la escultura, pero para la pintura me gusta apartarme. Sí que tiene una forma rara esto, ¿eh? Sí, viste, termina en 1 metro y es mi espacio que me aíslo un poquito de toda mi gente también para poder producir. 1 metro termina ya. Sí, en 1 metro termina. Y acá me pasó mucho que en la primera etapa de la pandemia del encierro, empecé a trabajar muchísimo el tema del colibrí, el mainumbú, y fui trabajando mucho porque venían los colibríes Venían acá. a visitarte. Y en un momento entró uno acá al taller y no podía salir y le tuve que agarrar y le solté y se quedó a 1 metro. Y ahí fue como que una reacción que empecé a hacerle en escultura, en pintura, a trabajar el tema que por suerte ahora es una obra que sale mucho. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Decime, ¿cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Cómo? Porque estoy viendo todo cómo estás diseñando esto como museo, exposición, aprendizaje. ¿Hacia dónde vas? Me encantaría poder generar el estímulo, sobre todo, como te decía, a los niños, pero que a toda la gente que quiera visitar le genere una empatía con la escultura. Creo que la escultura necesita ganar más espacio y sobre todo la escultura más espacio. Más espacio y sobre todo el espacio público y que estén con más acceso hacia la gente, a todo tipo de gente. Nosotros muchas veces decimos que el arte nos llega a la gente, pero nosotros los artistas nos salimos a la calle o nos salimos a expresarnos de forma diferente. Entonces es como que con distintas cosas, como mostrando una colección de arte, mostrando el proceso creativo de lo que era la obra, de lo que es la obra de mi papá, trabajando la memoria, que es algo que sí le doy énfasis porque nosotros tenemos que trabajar la memoria y sobre todo de nuestros héroes civiles, porque nosotros tenemos una historia muy rica de todos los héroes militares y de la historia así tipo revolucionaria, pero nunca mencionamos a los artistas ni historizamos de la manera, si bien la técnica y todo cómo se desarrolla en el arte, hay un campo muy grande por suerte hecho, pero contar más de lo que fue la persona, también de lo que es su obra y tener una aproximación mucho más simple, que no tenga que saber palabras raras o técnicas para poder entender una obra de arte. Que eso está bueno para estudiar, pero para esa primera impresión me parece que a veces eso genera rechazo. Me estoy imaginando la escena del niño que le dice a la mamá o a la niña: quiero ser escultor, quiero pintar. Imagínate lo que debe pasar por la cabeza. Pero por suerte ahora se le estimula más y como te digo, gracias también a las redes sociales y cómo se difunde, hay como una... también está de moda el arte, es una suma de... Hay una explosión de artistas fantásticos jóvenes. Y que es genial.
y que la permanencia es lo que después también va definiendo. Pero lo bueno es que, por ejemplo, que se llama y me dice, vos sos artista, mi hijo artista, te dice y te quiere mostrar ya lo que hace. Hay otra forma de llegar y eso es buenísimo. A mí lo que me encantaría es que pierdan el miedo, porque a veces el miedo es lo que te detiene a crear. Te frena. Sí, y bueno, tener esa opción de vos poder venir, mirar, y sobre todo, como me decía, que apunto a que en la ciudad hayan muchísimos más monumentos, muchas más obras de carácter público, que la gente pueda tener ocio sano estando en un espacio que hay escultura, pintura, o que pueda estar en la costanera y pueda estar abajo en una escultura tomando tereré y saber que se le está rindiendo homenaje a un maestro de la música. O sea, cambiar y avanzar, en vez de criticar lo que no tenemos, empezar a hacer lo que no tenemos, a crear y a generar también desde nuestra visión, porque muchas veces queremos copiar modelos externos y nosotros tenemos otra realidad. Entonces me parece que tenemos que dar el discurso más personal y sobre todo la visión de uno, poder luchar por lo que uno cree sin estar cuestionándote si está con la forma correcta todo el tiempo, sino ser más sincero. Qué lindo sería convertir a esta bella Asunción, que tiene que ser más bella, en toda una sala de exposición, que la propia ciudad sea una sala de exposición. Sería genial y bueno, y eso se trabaja en forma conjunta y hay que hacer propuestas, porque también esa es una cuestión que tengo muy presente. Yo no me puedo quejar, si yo no genero proyectos, no estoy proponiendo cosas, no me puedo estar quejando de que no pasan los proyectos. Pues propongamos y hagamos que pase. Hay que proponer y hay que después retar cuando no se hace, pero tratar de accionar. Bueno, me ha encantado conocerte, conocer tu espacio, conocer parte de tu arte, porque de verdad haces tantas cosas, pero me ha encantado conocerte. Gracias por abrirnos las puertas. Muchísimas gracias, yo feliz y sobre todo saber que a través de esta experiencia contigo se pueda ver más gente y con todo tu equipo también que estuvieron acá manejándose en este espacio complicado para caminar. Te voy a hacer una locura que pensé, ya que vamos de locura. Hace tiempo que quiero hacer un premio únicos. Sí. Y entregar un premio único. Vamos a hacer. Hace tiempo que tengo ganas de entregar un premio únicos y no sé si vamos a seguir charlando. Vamos para allá. Me encanta. Gracias. Hoy nos abrió las puertas de su casa, de su estudio y de su corazón Juanpi Pistilli, todo un artista paraguayo que heredó todo el arte de su padre y de su madre, no solamente dando cabida a sus obras, sino también dando espacio a otros artistas. Gracias por acompañarnos a conocer un poco más la historia y el espacio de este gran artista.